Oscar, para todos muy buenos días. Aquí muy gustoso de estar aquí compartiendo con Acien. Ingeniero Oscar, me confirma por favor si me puede escuchar bien sin problema. Doctor, lo escucho un poco como entrecortado. Ok, ahí me escucha No sé mejor. si de pronto, no sé si de pronto tenga alguna aplicación abierta en internet, de alguna ventana que de pronto lo esté consumiendo en internet. Podemos verificar y cerrarla, por favor. Ok, mejor, ahí me escucha mejor. Sí, señor, ya mejoró. Perfecto, perfecto, vale, muchas gracias. Listo, creo que ya estamos entonces la presentación. Bueno, muy buenos días para todos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes acompañándolos en este espacio. Mi nombre es Cristian Dueñas, soy psicólogo de profesión, especialista en desarrollo humano, soy magíster en gestión social empresarial y bueno, básicamente es un placer para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. En este espacio pues vamos a estar hablando precisamente del networking efectivo para la búsqueda de empleo. Es un tema que pues, es muy popular y que le interesa mucho a la comunidad, razón por la cual pues, se brinda este espacio de nuevo para hablar sobre la importancia de las redes, de la comunicación, del content marketing, para precisamente hacer conexiones que permitan ser más atractivos para el mercado laboral. Entonces, básicamente esa es la intención del espacio de la mañana de hoy. Entonces, vamos a hablar en primera instancia, pues, qué es el networking, por qué es importante al momento de buscar empleo, por qué esto se aplica, este concepto, en el mercado laboral oculto, qué tiene que ver esto con las personas que toman decisiones en un proceso de selección. Y también, por supuesto, hablar de experiencias exitosas, tácticas o herramientas que permitan precisamente a las personas conseguir oportunidades laborales a través de esta metodología. Y al final, hacerles, por supuesto, una invitación para que hagan parte aquí pues, de nuestra comunidad, de nuestras redes de empleos, para que nos puedan escribir y con mucho gusto los agregamos tanto a WhatsApp como a Telegram. Entonces, bueno, continuemos. Bueno, ¿qué es el networking y por qué la importancia al momento de buscar empleo? Como ustedes bien saben, pues en nuestra región latinoamericana muchas veces adoptamos terminología extranjera. En este caso hablaríamos de la palabra networking, que traduce pues, de los componentes net, que es habla de red, y working, que es trabajando. Es decir, que básicamente viene a traducir el trabajar con las redes. Trabajar con las redes pues nos lleva a establecer relaciones, a establecer vínculos con otras personas que hacen parte pues de nuestros intereses, de nuestras aficiones, etcétera, etcétera. A través del networking, a través de las redes, podemos establecer pues un nivel de reconocimiento. Es decir, que a partir de nuestra interacción con la comunidad podemos hacer más visible nuestra gestión, bien sea a nivel profesional o a nivel comercial. Entonces, esto pues es muy importante. Podemos, por supuesto, tener contacto con personas expertas que generen tendencias en las diferentes comunidades que se establecen. Solo que hoy en día, pues gracias a la tecnología, existen los medios o las plataformas digitales para establecer las redes, pero las redes pues siempre han existido. El hecho de que tú tengas la posibilidad de interactuar con otras personas, poderte comunicar, poder transmitir una idea, un sentimiento, etcétera, etcétera, a eso se le denomina las redes. Entonces, de hecho, este espacio, este webinar, estaríamos hablando de una red. En este espacio, pues yo comparto mi experiencia, mis conocimientos y ustedes también como parte de la audiencia pueden también, por supuesto, al final del ejercicio participar, podemos interactuar. Entonces, en este espacio, si bien es un momento sincrónico, es decir, en vivo, no se genera todavía la experiencia en simultáneo, cosa que puede suceder en una mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, pero se establecen redes, es decir, depende de nuestras acciones o nuestras iniciativas en poder darle valor, darle una utilidad a esa relación que yo estoy forjando, estoy estableciendo con la otra persona.
¿Por qué es tan importante el networking, por ejemplo, para conseguir empleo? El networking es natural en el ser humano, es decir, establecer relaciones hacen parte de nuestra naturaleza humana. El poder ser reconocidos, el poder insertarnos a un sistema social es de vital importancia para el desarrollo, pues precisamente de nuestra personalidad, como muchas veces el refrán, ¿no? Tú eres juzgado a partir, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Muchas veces tenemos ese tipo de comportamientos conformados por nuestras personas del entorno. De hecho, hay muchos teóricos que hablan que tus rasgos de personalidad son muy influenciados por las personas de tu entorno, es decir, las personas, las 5 personas más cercanas a tu entorno son las que también ayudan a moldear y forjar tu personalidad. Entonces, fíjense en la importancia precisamente de la interacción humana, del desarrollo precisamente de la comunicación individual o colectiva. Esto nos permite precisamente trabajar en equipo, nos permite potencializar el conocimiento, entonces donde existen precisamente las redes de conocimientos, las redes académicas, existen pues precisamente las redes profesionales, en fin, hoy en día hay varias comunidades y dependiendo de los intereses, de las temáticas, etcétera, etcétera, pues se puede generar un valor agregado para las partes interesadas. Es decir, a partir de esa interacción podemos generar un beneficio de acuerdo al objetivo que yo tenga con esas redes, con esas comunidades. Por eso, estas multinacionales como Facebook, WhatsApp, Instagram, etcétera, pues tienen tanta influencia hoy en día en nuestras vidas, porque permite precisamente a través de la interacción humana generar confianza, generar lazos de amistad, por supuesto. Eso es importante en interacción humana. Hay personas que pueden ser más introvertidas o extrovertidas que otros seres humanos. Aparte pues, de eso, pues nos permite generar precisamente unas oportunidades, precisamente que es esta, ¿no? El famosísimo mercado laboral oculto, el cual también yo he tenido la oportunidad, el espacio de hablarlo en otras charlas, en otras conferencias. El mercado laboral oculto es básicamente una serie de ofertas laborales que no son tan conocidas en los diferentes medios especializados para búsqueda de empleo. Curiosamente uno ve que las cifras, es decir, al momento de buscar empleo pareciera que fuera al contrario, es decir, la gran mayoría de las personas tiende a ir a buscar ofertas, y más del 80% de la población que entra a buscar empleo se va a los típicos portales de empleo, donde muchas veces, pues aquí tenemos una fuente de referencia, pues se puede validar o cuestionar, por supuesto, es súper bienvenido el debate, pero podemos decir que en algunas oportunidades laborales, sobre todo en cargos de toma de decisiones, sí se pueden ver estas cifras, donde el 30% de las ofertas laborales pueden ser abiertas, donde se conozca la empresa, el cargo al cual se publica, etcétera, etcétera. Pero hay un 70%, sobre todo en posiciones estratégicas, que las ofertas son ocultas, es decir, no se conoce el nombre de la empresa. Este proceso lo llevan muchas veces los headhunters, es decir, son firmas especializadas encargadas de hacer la búsqueda de este talento, las cuales utilizan medios, pueden ser también los típicos portales de empleo, pero estos headhunters manejan toda la confidencialidad, todo el rigor pues, de los procesos de selección. Por ejemplo, yo de manera profesional, yo hago también consultoría en temas de selección, búsqueda para empresas de talento, y sí, efectivamente nosotros cuidamos y mantenemos confidencial el nombre de nuestra empresa cliente para hacer toda la búsqueda. Por lo mucho decimos el objeto social de la empresa, es decir, el sector y demás, pero nunca revelamos el nombre de la compañía. Vamos a ver por qué pues, se presenta ese tipo de situaciones donde el mercado laboral oculto juega un papel fundamental para aprovecharlo a través del networking profesional. ¿Por qué son las ofertas laborales ocultas? Muchas veces el presupuesto que se maneja en una empresa, por ejemplo, una pyme, para buscar empleos, pues no es muy alto. De hecho, casi no existe presupuesto para procesos de selección. Entonces, se requieren estrategias que sean asequibles, ¿no? Para la compañía. Entonces, no todo el mundo tiene, pues, X cantidad de dinero para invertir en publicaciones en los medios masivos como Computrabajo y el empleo.com. Hoy en día existen bastantes firmas de headhunters. En alguna época de pronto uno hablaba de un Michael Page, de un Hayes, y solo manejaban perfiles directivos. Hoy en día existen varias firmas que nos especializamos precisamente en la búsqueda de todo tipo de posiciones.
bien sea de posiciones de apoyo o de, pues, de mandos medios y tomas de decisiones. Entonces, existe un amplio mercado al cual se puede acceder, se pueden conocer diferentes oportunidades laborales. Y un ítem muy importante, la confianza. Es decir, en estas posiciones de toma de decisiones, muchas veces las ofertas o las postulaciones se dan precisamente del voz a voz, porque a través del voz a voz se crea un vínculo, un mecanismo de confianza, porque se asume, se presume que si yo estoy refiriendo a alguien es porque doy fe de que esa persona es muy buena en su trabajo y que pues va a generar un beneficio para la compañía. En definitiva, referir a una persona para un proceso de selección requiere, por supuesto, de responsabilidad, de compromiso, pero esto es toda una ventaja, es toda una visibilidad al momento de estar aplicando a una oferta laboral. Entonces, no nos podemos olvidar de esto, ¿no? Pues, esta imagen, ¿no? Y espero pues, que genere el impacto que se pretende al compartirla en la mañana de hoy. El mundo es de relaciones, el mundo es de contactos. De eso se trata, ¿sí? Muchas veces, como el refrán de aquí, pues en nuestro país, ¿no? Que lo feo de la rosca es no estar en ella. Es decir, bueno, pero es que yo no vengo de cuna y no tengo contactos, no sé cómo hacerlos. Por supuesto, en este espacio se pretende compartir algunos tips, algunas sugerencias de cómo empezar a crear esas comunidades. Todos podemos hacerlo. Se requiere, por supuesto, de una estrategia y bueno, otra serie de elementos para lograrlo, pero es posible, no es un tema difícil, es un tema que es muy bonito, muy interesante y a medida que uno empieza a generar valor agregado con estas comunidades, se empiezan a ver esos logros en el corto y en el mediano plazo. Entonces, no olvidemos esto, el mundo es de relaciones. Seguramente aquí por parte de nuestros asistentes, no olvidemos si tal vez esos primeros empleos que conseguimos en nuestra vida laboral fue que nosotros entramos a un portal masivo, un clasificado del periódico, o fue porque de pronto algún familiar, algún amigo nos comentó una oferta, nos postulamos y por supuesto el resto del trabajo es de nosotros, a través de la entrevista ganarnos el proceso. Pero muchas veces se nos olvida eso, ¿no? Que tenemos contactos que por una u otra razón los olvidamos, los dejamos a un lado y no olvidemos eso. El mundo es de relaciones, el mundo es de contactos, en la medida que nosotros podamos alimentar y fortalecer precisamente esa comunicación, nosotros vamos a abrir un mundo de posibilidades, un mundo de oportunidades. Es que esta pregunta también es interesante, ¿no? Importante. ¿Cuáles pueden ser las funciones de un presidente ejecutivo o un presidente corporativo, de un gerente de una gran compañía? No solamente está como para mandar y firmar autorizaciones y ya, ¿no? Es decir, hay un porcentaje importante, eso también depende de la empresa, claramente, ¿no? Pero podemos ver que en grandes compañías, una parte de la responsabilidad consiste en tomar buenas decisiones, decisiones que beneficien al negocio. Una de esas decisiones es tener un equipo que apoye precisamente esas iniciativas y que ojalá esté más especializado y sea mejor que uno como profesional. Por supuesto, esa es la clave del éxito a nivel de liderazgo empresarial. Pero pues también hay un porcentaje muy importante que se trata de buscar negocios, es decir, grandes compañías, aquí pues no solamente en Colombia, sino a nivel global, invierte una buena cantidad de dinero en sus empleados para que asistan a una serie de eventos, forjen un tipo de relaciones, comunicaciones, busquen espacios precisamente para buscar negocios. Entonces, pues muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Dónde se hacen los negocios? Ya vamos a ver más adelante por qué yo hablo de esto al momento de buscar empleo, ¿sí? Porque tal vez entran en este espacio, en este punto específico, que tal vez se pueda alejar de la búsqueda de empleo, pero no es tan así. Entonces, aquí es donde nos preguntamos, bueno, ¿dónde se hacen los negocios? De pronto hay un imaginario, ¿no? ¿Será que en una reunión, en una sala de juntas, es donde se hace una reunión, donde yo busco a los posibles clientes, proveedores, y le presento mi portafolio de productos? ¿O será que es que en una rueda de negocios yo puedo hacer negocios? Es decir, cuando se hace algún evento gremial, empresarial, entonces yo como dueño de una firma o una feria de emprendimientos, si es que estoy iniciando un nuevo proyecto, es ahí donde hago los negocios y ya simplemente es con eso. ¿O será que en otros espacios, en otros eventos, yo también puedo hacer negocios? Es ahí donde está la gran pregunta, ¿no? Ahorita vamos a ver dos importantes preguntas que nos llevan a pensar, ¿no? A mirar qué es lo que tenemos que hacer
para establecer ese networking efectivo. No olvidemos que tenemos que trabajar en acceder o crear también una red que nos permita ser visibles al momento de postularnos a una oferta laboral. Aquí vemos pues unas imágenes, ¿no?, que nos llevan a una idea. Entonces, es decir, a través de un juego, a través de un cóctel o a través de un café, una interacción que puede ser algo informal, se pueden cerrar grandes negocios. Es decir, es muy común, por ejemplo, en la zona antioqueña, los negocios se hacen en las fincas, ¿sí? Tomándose un aguardientico con los amigos, muy charladito, y se hacen negocios serios, negocios importantes. ¿Por qué? Porque se busca precisamente a través de la camaradería, a través de la amistad, la comunicación, generar confianza, generar ese vínculo para las partes interesadas. Entonces, no nos cerremos, la invitación es a cambiar esa imagen, ese imaginario de que pues, un espacio de interacción, de networking, solamente se da precisamente en una sala de juntas o en una reunión de negocios. Entonces, si empezamos a llevar este ejemplo a lo que es la búsqueda de empleo, nos preguntaríamos, ¿no? ¿En dónde están? ¿Dónde pueden estar? Y lo más importante, ¿qué hacen? ¿Qué les gusta? ¿Qué les llama la atención a los tomadores de decisiones para una oferta de empleos? Ahora, cuando hablamos de tomadores de decisiones, valga la claridad, el tomador de decisiones no solamente pensemos en el reclutador, en el psicólogo, psicóloga que comparte una oferta laboral. Es decir, nosotros los profesionales de talento humano somos un mecanismo, por supuesto, muy importante para poder dar a conocer las vacantes, pero finalmente, ¿quién es la persona que contrata? Es la persona que puede ser su jefe inmediato. Y si ustedes, por ejemplo, que hacen parte aquí de nuestra comunidad de ingenieros, pues no trabajan en el área de gestión humana, pues hay que validar entonces con el área de operaciones, logística, de compras, dependiendo obviamente del área en la que he venido teniendo la trayectoria laboral, es ahí donde empezaríamos a tomar la diferencia, ¿no? Es decir, a través de entender cuál es mi área de trabajo, empezar a visualizar, a investigar, a segmentar precisamente esas personas que trabajan en esos medios, cómo yo puedo acceder a ellos y cómo a través de esos gustos, de esos intereses, de esas personas que a mí me interesa contactar, yo empiezo a ser visible. Entonces, hay varias maneras de acceder. Vimos algunos ejemplos de acceso pues, a las redes, pueden ser informales, también pueden ser formales, que son pues físicas, ¿sí?, presenciales. Pero pues la pandemia ha venido acelerando muchísimo lo que es precisamente la transformación digital, y al tener precisamente esta transformación digital, surgen plataformas como LinkedIn, es decir, o LinkedIn, pero realmente se pronuncia LinkedIn, donde precisamente se pueden compartir diferentes intereses profesionales. Es decir, que muchas veces al hablar de networking se habla de LinkedIn como tal. También existen otras comunidades como WhatsApp o Telegram. Es decir, a través de estas mensajerías instantáneas se crean grupos de trabajos para compartir ofertas de empleo, bien sea de manera genérica o de manera especializada, es decir, todo tipo de vacantes o ya por áreas de trabajo, entonces ofertas para abogados, ingenieros, psicólogos, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente la posibilidad de crear grupos a través de la mensajería instantánea es un excelente mecanismo para generar networking, ¿sí?, generar precisamente esos grupos de trabajo que permitan generar un beneficio para todas las partes interesadas cuando se crean estos espacios. Entonces, podemos encontrar como principales ventajas el contacto directo con los tomadores de decisiones o el puente para llegar a los tomadores de decisiones. Podemos también encontrar ofertas laborales que tal vez no son muy competidas. Ahí yo pues muchas veces lo que invito es que validemos esa oferta laboral si está publicada en la página de la empresa, si no es así es que tenemos más posibilidades de ser más visibles para alguna oferta laboral. Nos podemos enterar casi que en tiempo real de oportunidades laborales que son importantes, ¿no? Y que nos permite generar también una estrategia denominada la búsqueda proactiva. ¿Qué es la búsqueda proactiva de oportunidades laborales? Es donde, en este caso, si yo estoy interesado en trabajar en el sector, no sé, ingeniería
no sé, de energías renovables. Bueno, aunque no conozca ofertas laborales activas, yo empiezo a establecer acercamientos, contactos, preguntas, acercamientos de muchas maneras con ese sector a fin de poder estar visible con ese entorno. De tal manera que cuando se genere una oportunidad laboral, finalmente el objetivo es ser de primeras, ¿no? Estar en esos primeros lugares al momento de lo tengan en cuenta uno para esa oferta laboral. Es como si yo les hiciera esta pregunta. ¿Cuál sería esa marca de gaseosas que se les viene a la cabeza en este momento? Muchas veces hago esta pregunta en la conferencia. ¿O cuál es esa marca de galletas que primero se les viene a la cabeza? Seguramente muchos de ustedes en las gaseosas mencionan Coca-Cola, Pepsi, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué esas marcas y no otras? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellas, esas marcas? ¿Qué es lo que hacen estas grandes empresas para que al momento de pensar precisamente en una gaseosa pensemos en esa marca y no otra? Fíjense que estaríamos hablando de lo mismo al hacer networking al momento de buscar empleo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que las personas de nuestro interés, del entorno que queremos ser visibles, piensen en nosotros de primeras y no piensen en la competencia y ni siquiera piensen en publicar la oferta los medios masivos porque ya saben, por ejemplo, quién es Cristian, a qué se dedica, de qué manera les puede generar valor precisamente a las necesidades que pueda tener la compañía. Es ahí donde está la diferencia. Esa es la esencia real de hacer networking, networking estratégico para el momento de buscar empleo. ¿Genera algunas desventajas? Sí. Por ejemplo, si uno accede a algunos grupos de Telegram o Instagram, etcétera, a veces pues los filtros que se manejan pues no son los más exactos y pues pueden haber ofertas laborales falsas. Eso sí puede ocurrir. Infortunadamente pues eso se ve también. Es algo que pues hoy en día podemos decir que es algo normal. Hay que tener cuidado. Como comentario o recomendación, ¿no? En ningún proceso de selección a ustedes les pueden cobrar ni por exámenes médicos, ni por el tema de documentación, o que es que les piden un documento de aislamiento del COVID, nada de eso. O sea, importante que lo tengan muy presente porque infortunadamente puedo conocer casos cercanos donde les piden dinero para algún documento o a veces se roban el celular y a partir de los contactos que tiene esa persona busca generar confianza. Claro, si me escribe mi primo y me dice, tengo esta oferta laboral ¿sí? Hay que validar, ¿no? Hay que tener desconfianza, hay que validar muy bien la fuente si es real o no. ¿Sí? Eso es importante también tenerlo muy presente. Para lograr precisamente esa visibilidad, ustedes deben contar previo a ello con una confianza, con una credibilidad que se requiere de constancia, de disciplina, persistencia, de mucha fe para poder generar esa visibilidad en la red. De hecho, les comparto mi experiencia personal. Precisamente en este año yo he tenido un enfoque pronto más como otro tipo de redes y mi red profesional en LinkedIn, pues no he creado contenido tan constante como lo he hecho. De pronto ha sido algo más espontáneo. En unos momentos tiene mayor visibilidad, otros no, pero en definitiva los números de visitas han venido decayendo. Es decir, en definitiva, se lo digo por experiencia propia, si no buscamos generar contenido constantemente en la comunidad, generar valor agregado a la red que queremos influenciar, pues va a ser difícil que sigamos destacando si queramos ser visibles en ese entorno. Es decir, casi que buscar salir, mejor dicho, todos los días y volvernos frecuentes para ese entorno que queremos influenciar. Es decir, es importante establecer una estrategia de marketing profesional para yo empezar a ser visible. Entonces, eso es importante. ¿Yo por qué les hablo de esto? Porque normalmente en la universidad, en el pregrado, en la formación profesional, no nos dan conocimientos, muchísimo menos experiencias que nos llevan a desarrollar este tipo de habilidades, de generar precisamente esta serie de conocimientos, porque piensen, estamos hablando de mercadear nuestro perfil profesional. Cada día hay menos empleos, pero trabajos sigue habiendo. Pero empleos se van modificando, van cambiando. Efectos de la pandemia, como la aceleración digital, hacen que muchos empleos empiecen a modificarse. Eso lo vemos constantemente. Ustedes vayan a un home center, por ejemplo, hagan compras, ya no están los cajeros, hay unos asistentes, pero ustedes son los que registran el producto y hacen todo el proceso solo. Entonces, cada día más se van a ver todo tipo de actividades, de profesiones que la tecnología va a empezar a automatizar.
incluso en los procesos de selección. Yo recientemente he publicado precisamente un contenido muy interesante de cómo hoy en día tenemos que trabajar incluso en cómo entender los algoritmos de los robots precisamente que hoy en día nos entrevistan, porque es así, literalmente las grandes empresas ya automatizaron el proceso y las entrevistas se hacen de manera automática. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para empezar a ser visibles con ellos? Pero vuelvo, insisto, contacto mata currículum. Entonces, si yo tengo un buen contacto y logro ser más visible con ellos, pues yo pues puedo sortear más fácil este tipo de filtros que se manejan en las empresas. Entonces, a muchas personas les cuesta hacer seguimiento porque no son disciplinados, porque no nos gustan que nos digan que no, o porque le escribimos a X o Y persona y nos dicen, y nos dejan en visto, por ejemplo. Entonces, eso es importante, pues, tenerlo presente, ¿no? Es decir, tenemos que trabajar precisamente en tener ese nivel de confianza, en entender y asumir de manera proactiva los no o manejar adecuadamente la incertidumbre. Entonces, eso es importante trabajar en ello. Es como si fuera una labor comercial. Muchas veces el 80% de los negocios que se cierran entre empresas o personas a personas se hacen es con seguimiento. Si yo me vuelvo constante, me vuelvo familiar para ese posible comprador, yo tengo una alta probabilidad de que ese negocio se pueda cerrar. Pero si simplemente yo envío una cotización, espero a ver si de pronto la persona se decide, es complicado porque hay un mercado activo, hay competencia, si la persona de pronto se le olvida, hasta las decisiones más importantes de nuestra vida a nivel de compras son emocionales. Es decir, si yo compro un apartamento, compro una casa, aunque es una inversión a largo plazo de muchos millones de pesos, finalmente muchas variables de la decisión de compras pueden ser emocionales. ¿Sí? Entonces, elementos muy particulares me pueden llevar a decantar a tomar esa clase de decisiones. Entonces, si hablamos del tema de hacer networking, pues tenemos que hacer seguimiento para volvernos familiar con esos tomadores de decisiones y que al momento de generar alguna vacante, pues yo esté en esos primeros lugares. Por eso les ponía el ejemplo de la gaseosa. Si al momento de que, por ejemplo, requieran un ingeniero de mantenimiento, maravilloso que piensen en ustedes de primeras, ¿cierto? Entonces, es ahí donde está el punto de inflexión. ¿Qué tenemos que hacer entonces para poder lograr que esa persona que busca un ingeniero de mantenimiento piense en nosotros primero y no en otra persona? Por eso, pues habla precisamente pues, de la red de LinkedIn como tal para pues, la búsqueda de empleo. Y hay aquí un error muy particular. Yo he tenido la oportunidad de brindar asesorías tanto a empresas como a personas en lo que es precisamente la búsqueda de empleo. Y muchas veces se tiene el concepto erróneo que LinkedIn simplemente es una plataforma de empleos como Computrabajo, el empleo, y que se aplique ya. No. Aquí en LinkedIn pues también hay una plataforma, una red social. Precisamente lo que se debe crear es una estrategia en marketing relacional, es decir, a través de dar a conocer mi perfil profesional, a través de tener vínculos y comunicación con mi entorno, pues yo iba a tener posibilidades de ser más visibles precisamente con las personas de los que yo quiero que me llamen en una entrevista. Entonces, hay que entender ese mercado objetivo, que el mercado objetivo pues son personas que yo quiero influenciar. Entonces hay que entender pues las empresas, los sectores, las personas que pues van a ser mis jefes o compañeros de trabajo u otros profesionales que comparten intereses en común y podemos establecer algún tipo de relación gana-gana. Entonces, eso es definir el público objetivo. Por eso yo les hablaba anteriormente que el error es muchas veces pensar en el reclutador, en el psicólogo de selección que comparte vacantes y tenerlos de amigos a ellos. No necesariamente son ellos. Tenemos que pensar es qué otras personas pudieran ser nuestros próximos jefes en el próximo empleo y a ellos son los que tenemos que contactar. ¿Sí? Pero no solamente es agregarlos a LinkedIn y ya, es buscar espacios, hablar con ellos, compartirles contenido, generarles valor agregado. Es como si yo les hiciera la pregunta a ustedes, ¿qué harían ustedes si trabajaran para una importante compañía, fueran gerentes de una empresa, tomaran decisiones y les escribe una persona desconocida? Yo los invitaría a pensar lo siguiente, si ustedes estuvieran en esa posición, ¿cómo les gustaría que los abordaran?
qué mensaje deberían recibir o esperarían recibir para que ustedes tuvieran en cuenta a esa persona para alguna vacante. Ahí es donde está la diferencia. Ahí estaríamos hablando realmente de networking efectivo para buscar empleo, porque estaríamos teniendo un contacto directo con un tomador de decisiones, estaríamos teniendo la oportunidad de poder darle alguna, por decir, nuestro valor agregado, y a partir de ese valor agregado nosotros podemos darnos a conocer, podemos realmente destacarnos. Diferente a una postulación de empleos, porque por supuesto está nuestra trayectoria laboral, están nuestros logros, nuestra formación académica, etcétera, etcétera, pero realmente donde podemos darnos a conocer muchísimo más es a través de la interacción, de la comunicación, porque así como el dicho, podemos vendernos, ¿no? Podemos vendernos de una manera proactiva, muy interesante. Hay diferentes maneras de vendernos, que es ahí donde yo les hablaba que las universidades muchas veces no tienen ese tipo de enfoques, ese tipo de formación, y no se trata de satanizar las universidades. De hecho, hay muchas universidades que en este momento están trabajando en eso, en cómo cambiar esa conexión, tener mayor sincronía con el sector productivo, en el mercado laboral, para precisamente llevar a la formación profesional de unos conocimientos y habilidades, pero también no solamente habilidades duras de conocimientos, sino habilidades blandas también para venderse bien en la entrevista. Yo les hablo aquí también de mi experiencia como profesional de talento. Muchas veces uno ve hojas de vida muy interesantes, maravillosas, pero al momento de las entrevistas no son lo que aparentemente la hoja de vida dice ser. Por eso muchas veces se habla de que el papel lo aguanta todo. Y ahí está errado el concepto, ¿no? Es porque la persona no tiene esa formación, muchas veces no tiene esas bases para poder afrontar una entrevista o entender pues la importancia del networking, el networking estratégico. Aquí hay algunas recomendaciones, como podrán ver en la imagen, pues precisamente de enviar al contacto un breve mensaje después de conectarse. Es decir, si ustedes agregan a alguien por LinkedIn y los aceptan, pues no se van a esperar a los 2 días a empezar a escribir un mensaje. Si los aceptó de una vez, escríbanle: buenos días, muchas gracias por aceptar mi invitación, espero que sigamos en contacto, te deseo un excelente día, una excelente tarde. ¿Sí? Es decir, es importante la respuesta lo más inmediata posible para no enfriar la comunicación. Eso es importante. Después de ello, hablar de cosas en común que puedan compartir, bien sea, es decir, si ustedes los agregaron es por algo, ¿verdad? Y si la persona los aceptó es por algo, ¿cierto? Entonces, si ustedes agregan a alguien de su sector, es altamente probable que los acepte. Entonces, ahí pues es importante ofrecer su apoyo. Hay perfiles profesionales, yo les invito simplemente a que consulten perfiles de liderazgo, de mandos medios. Muchos de ellos en su perfil profesional colocan que hacen voluntariado. El hacer un voluntariado es una oportunidad maravillosa de hacer networking efectivo, porque aunque sé que no es una actividad paga, pero es algo en lo cual ustedes se puedan sentir cómodos, es decir, a través de sus aficiones, sus habilidades, de pronto no necesariamente derivadas de su profesión, les gusta hacer, pues qué chévere que aprovechen esos espacios para darse a conocer. ¿Sí? Muchas veces a través del voluntariado se da un trampolín para poder acceder a oportunidades laborales. Entonces, si de pronto aquí alguien del público está buscando ese primer empleo, todavía no lo ha conseguido, mi invitación es a que piense precisamente en un voluntariado, a través de esos mecanismos. Es decir, muchas veces esas fundaciones, ¿no? Son patrocinadas por las empresas, porque las empresas, claro, que se benefician al patrocinar las fundaciones, ¿verdad? Eso es algo que es muy común y es normal. Entonces, buscar a través de la fundación un puente para tener una visibilidad o un contacto con esas empresas patrocinadoras es viable. Entonces, fíjense que hay muchas maneras de generar networking. El networking no es LinkedIn. O sea, LinkedIn es una plataforma digital, es chévere, es interesante, pero no es la única. Hay muchas maneras de generar espacios para podernos visibilizar. Claro que sí, aquí hay otras sugerencias sobre LinkedIn, en que si hay que ser directos, incluir una solicitud sencilla, en despertar el interés del destinatario, en ser natural, en fin. Hay una serie de sugerencias y recomendaciones, pero hay que trabajar es decir, en lo que ustedes a través de su vida personal, académica, profesional, ya han venido cosechando, y a veces se deja a un lado por miedo, por ego también, por orgullo. Es decir,
si yo perdí el empleo por alguna situación, a veces nos cuesta más hablarle al compañero o compañera de la universidad que pues que está buscando empleo, porque no, pues es que yo era el más pilo de la clase, imagínense qué oso que piensen que es que estoy sin empleo. Es decir, muchas veces se asocia que estar sin empleo es sinónimo de fracaso, ¿no? En todos en algún momento de nuestra vida somos susceptibles a estar desempleados y eso no es malo. Lo malo es quedarse ahí en la situación estancado y no avanzar. Eso es lo importante aquí, ¿no? Trabajar en esa identidad, trabajar en esa persistencia y trabajar precisamente en estrategias, es decir, estrategias basadas en resultados. Perdón, basadas en resultados, no, que nos lleven a resultados, disculpen. Entonces, si primero definimos quién somos y lo que creemos sobre ello, vamos a desarrollar una buena estrategia para lograr lo que queremos. Es decir, si nosotros somos persistentes y nos definimos como meta ser más empleables, en desarrollar ciertas habilidades para lograr nuestros objetivos a nivel profesional, como resultado de ello, pues se van a lograr cosas maravillosas. Por ejemplo, sé que con ASIEM se hacen clubs, por ejemplo, de hablar en inglés. Eh, Chévere, no importa, si no hagamos el oso en inglés intentando hablar, pero intentémoslo. Esos son espacios, son comunidades, es networking. Muchas veces no sabemos esa persona que se está animando o se interesa en querer mejorar su nivel de inglés, qué cargo tiene, qué profesión tiene o qué contactos tiene esa persona. Entonces, oportunidades siempre existen. ¿Sí? Sé que con ASIAN también se hacen, por ejemplo, las clases de baile. Sí, hay eventos muy chéveres, muy bonitos en los cuales se pueden precisamente participar y hacer networking, hacer pues precisamente la serie de contactos. Entonces, muchas veces fracasamos en networking es por eso, porque no formulamos bien las metas, definimos, por ejemplo, no es que voy a buscar trabajo, voy a buscar un empleo con más salario y ya, y voy a trabajar en una multinacional porque creo que una multinacional me pagan mejor. Y no siempre es así. Hay empresas más pequeñas que pueden pagar muy bien o nos brindan mejores oportunidades de desarrollo. Entonces, tenemos que trabajar en transformar más bien esas metas en, por ejemplo, en cómo ser más empleables. Cuando hablamos de ser más empleables, nos invita a mejorar nuestras habilidades, nos invita a trabajar en estrategias que nos permitan hacer más visibles con el mercado laboral. Tenemos que buscar, obviamente, otras fórmulas para estar al día con las tendencias, precisamente al momento de buscar empleo. Entonces, también es muy importante saber a quién agregamos a nuestra red. Si agregamos a una persona que constantemente se queja, ¿sí? Voy a poner un tema muy polémico, publicó un post y dice, no, que las empresas, la campaña de que la discriminación y es que no contratan por el tema de la edad. Sí, o sea, finalmente, vuelvo, insisto, el contacto, la relación va más allá de todo y si ustedes logran tener esa posibilidad con los contactos, pues ya pasa un segundo plano el tema de la edad, de la ubicación, de los conocimientos. Finalmente el tema de los contactos es relevante. Entonces, fíjense muy bien a quienes agregan a su red. Si ustedes, pues estamos hablando de las redes digitales, ¿no? Si agregamos a alguien de LinkedIn que tiene esa clase de contenidos, pues no nos van a servir, porque si vemos todos los días constantemente que hay quejas y no, que es que no contratan por la edad, por ejemplo, sabemos que ahorita el gobierno, por supuesto, incentiva a muchas empresas para contratar gente joven, pero como todo en la vida tendrá ventajas y desventajas. Vuelvo, insisto, la relación en networking pues va a tener más peso que pues, un beneficio tributario. Ahora en empresas van a decir, bueno, tengo un beneficio del gobierno, pero realmente una persona que es joven sin experiencia me va a generar más valor agregado a la empresa o prefiero pagar un salario completo a una persona que sí tiene conocimientos, tiene experiencia y va a ser más competitiva. Entonces, hay que verlo por el lado siempre positivo de las cosas. Todo tiene su lado oscuro, pero también su lado claro. Trabajar en una mejor remuneración, es decir, no pensar solamente en el tema de empleos, existen también proyectos, emprendimientos. Hoy en día debemos pensar en varias fuentes de ingresos. Si nos quedamos esperando a trabajar en una empresa toda la vida hasta pensionarnos, difícil, ¿sí? Es decir, tener un tema, pues, de una sola fuente de ingresos va a ser complicado. Chévere trabajar en otras fuentes de ingresos que nos permitan amortiguar periodos de crisis, salir adelante, ¿sí? Que el dinero trabaje para nosotros, no siempre nosotros dañar nuestra salud, tranquilidad personal por un salario
mensual. Entonces, eso es importante. Y pues trabajar también, es decir, una meta que nos permita desarrollar nuestras habilidades permanentemente o que nos permita crecer muchas veces como personas y profesionales. Entonces, de nada sirve estar en una gran multinacional si estamos precisamente en un entorno que no nos permite compartir con la familia, cuidar de nuestra salud, etcétera, etcétera. Ninguna empresa a ustedes les va a devolver la salud, ¿cierto? Todos somos indispensables, importantes en una compañía en algún momento, pero no somos imprescindibles. Es decir, muy chévere, muy bonita Juanita, pero infortunadamente tuvo un accidente, se murió, ok, a la semana tiene reemplazo o eliminaron el cargo. Sencillo, pero las instituciones perduran, las instituciones siguen, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo muy puntual del mundo del fútbol. Lionel Messi es un jugador maravilloso, pero Lionel se fue del Barcelona y el Barcelona sigue, que no es como antes, claro, pero la institución sigue. El jugador dejó su legado, pero ya, es algo pasajero. Las instituciones perduran, las personas son pasajeras. Entonces, también tenemos que trabajar en eso, ¿no? A través del networking podemos tener esas posibilidades de encontrar, visualizar una oferta laboral que nos llame la atención. Muchas veces cuando nos postulamos una oferta de empleo, por ejemplo, en un portal de Computrabajo, vemos la oferta y ya, ¿cierto? Vemos un salario, vemos un cargo, pero a través del networking, ahí sí podemos saber la cultura empresarial, cómo es trabajar en el día a día, cómo es el tema precisamente de la compensación y beneficios que realmente sí tiene la compañía, si me conviene o no. Entonces, en el networking nos da esa ventaja, nos podemos ir más allá al momento de tener la búsqueda de empleo. Entonces, para eso hay que tener precisamente indicadores, ¿no? Indicadores que nos permitan ser más competitivos a nivel laboral. Entonces, por ejemplo, a nivel de contactos, si yo establezco un nivel de contactos con la empresa, pues sobre el número de ofertas laborales, es decir, si yo aplico una oferta laboral, pues qué contactos estoy estableciendo para poder ser más visible, ser más atractivo para la compañía a la cual me estoy postulando. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente. Poder hacer seguimiento a las ofertas, no solamente a través de un portal como Computrabajo y me dicen, ah, sí, están gestionando tu hoja de vida, fuiste seleccionado y de un momento a otro fuiste descartado, no, sino a través de los contactos, ¿qué puedo hacer yo para poder preguntar sobre la vacante? Aquí sobre este punto en particular, yo puedo observar que muchas personas les da miedo preguntar de la vacante, porque tal vez creemos que al preguntar o hacer seguimiento molestamos o se pone bravito el reclutador, entonces nos va a descartar, ¿no? Es decir, si nosotros preparamos un discurso que llame la atención y que dé un mensaje de que realmente estoy interesado y que estoy haciendo seguimiento a la oferta, maravilloso. Sé que muchas empresas son celosas con la información o no dan muchos datos al candidato, pero hacer el seguimiento no está mal. También se han visto casos, ¿no? Donde a través del seguimiento la persona puede destacarse sobre otros candidatos, estar presente, ¿sí? Es decir, es importante hacer el seguimiento, saber en qué momentos del día. Yo en lo particular, les recomiendo que llamen o contacten a las personas que hacen su proceso de selección o proceso de entrevista en horas de la mañana, son más susceptibles, más abiertos a una comunicación y no al final del día, de pronto cuando están ya cansados. ¿Sí? Eso puede ser diferente. Hay que validar si mi comunicación va a ser entre semana o voy a contactarme un fin de semana. ¿Sí? Obviamente, eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, esa es mi sugerencia, entre lunes y jueves en horas de la mañana, muy chévere y muy interesante tener la oportunidad de poder contactar a los tomadores de decisiones. Yo en una anterior conferencia he hablado de este ejemplo y es bastante claro, es decir, yo aplico a través de los portales de empleo, ahí es donde juegan los ATS, es decir, las palabras claves, los diferentes sistemas para destacarse, ¿cierto? Pero finalmente nosotros somos como la imagen, ¿no? Es decir, somos un granito más de muchas posibilidades que puede tener la empresa para tener el contacto, ¿no? Pero aquí en esta imagen, ¿quién tiene la ventaja? ¿Será que las lentejas que vemos allá al fondo, que son muchísimas, tienen posibilidades o, digamos, las legumbres que están aquí al frente del primer frasco que encontramos, ¿no? Es decir, eso es nuestro objetivo. Tenemos que lograr precisamente estar ahí, en esos primeros lugares, en esas posibilidades de lograr ser visibles para las ofertas de empleo. Bueno, aquí por temas de tiempo, cuando no alcanzamos a ver, el material yo se los voy a compartir a través del correo de Acien.
una vez termine la conferencia, pues les va a llegar una página donde bueno, califican la conferencia y demás, y ahí ustedes pueden solicitar al correo precisamente las memorias. Y ahí van a ver precisamente en estos links búsquedas laborales que se han hecho con diferentes palabras claves y van a poder observar que ustedes van a encontrar diferentes ofertas, ¿sí? Pero más allá de eso, si encuentran X o Y ofertas, ¿qué estamos haciendo para lograr hacer seguimiento y ser más visibles con la oferta de empleo? Es ahí donde está la diferencia. Las palabras clave juegan un papel fundamental, claro, encasillan al candidato, hay poco tiempo, esto ya está automatizado, pero si ustedes logran precisamente tener un buen nivel de contactabilidad, un buen nivel de seguimiento con los tomadores de decisiones, pues va a ser mucho mejor, ¿cierto? Obviamente, dependiendo de la vacante, ¿no? Si ustedes están, pues, bien ajustados. Y ya, pues, bueno, para finalizar, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es decir, sabemos que el networking, las redes sociales, son fundamentales, son importantes para tener un contacto, un acercamiento con las personas de nuestro interés, pero precisamente estas redes también están configuradas, están definidas para que pasemos mucho tiempo en ellas, ¿sí? Entonces, hay que trabajar precisamente en eso, que si utilizamos una red, pensada un Instagram, un WhatsApp o un LinkedIn para contactarme con las personas, que no nos distraiga, ¿no? No que terminemos por allá viendo memes y bueno, se nos fue la mañana y no hicimos nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, que no perdamos la prioridad, no perdamos el foco de lo que estamos haciendo. Muchas veces, no sé si les ha pasado a mí en lo particular, a veces me sucede, de pronto entro, no sé, al correo, pero de pronto vi un WhatsApp, le di prioridad al WhatsApp y me quedé ahí y no vi el correo. Entonces, el dispositivo tiene esa situación, que todas las notificaciones no las prioriza, todas están ahí y nosotros muchas veces por nuestros hábitos le damos prioridad, por ejemplo, al WhatsApp y nos desubicamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que pues manejar ciertos momentos del día para manejar las redes, no estar tan conectados todo el día. Yo en lo particular, yo no tengo Facebook aquí en el celular, sí lo tengo, pero en el computador. Entonces, es decir, trabajar también como en esos pequeños comportamientos, en esos pequeños hábitos pueden hacer la diferencia. Simplemente tener el Facebook en el computador me lleva a que ya no esté todos los días conectado a la red, perdiendo el tiempo viendo memes o videos en vivo, y más bien de pronto sí puedo generar un contenido cada 8 días que me permita ser visible con la red de mi interés. Entonces, ese tipo de acciones son importantes, ¿no? Para evitar caer en las adicciones de las redes sociales, porque muchas veces al querer hacer networking estratégico me vuelvo adicto a las redes sociales y pierdo mi propósito, ¿no? Y es que las redes sociales son un mecanismo para buscar empleo, pero no deben ser una causa de baja autoestima o de pobres habilidades sociales o buscar pues una serie de conocimientos o sensaciones. Es decir, si ustedes quieren generar contenido, no esperen que todo le van a aplaudir. Hay gente que lo cuestiona, hay momentos en que la gente ni siquiera reacciona a los posts. A mí me pasó recientemente un post que yo consideré que era importante y hasta el momento mucha gente lo ha visto, pero nadie reacciona. Ok, listo, no pasa nada. El siguiente será. Pero eso pasa muchas veces. Nos da miedo generar contenido en las redes porque no queremos que nos rechacen o nos ignoren. Pero finalmente el rechazo o lo que nos ignoren hace parte del aprendizaje y en la medida que uno tome esas acciones que entre comillas son fracasos, nos permiten mejorar y lograr tener acciones que nos permitan generar valor agregado. Entonces, hoy en día existen o existimos firmas, marcas que podemos brindarles asesoría, ¿no? Mentoría especializada en ese sentido, en diseñar estrategias para la búsqueda de empleo, estrategias para lo que es precisamente el networking estratégico, la búsqueda de empleo, cómo prepararse para las entrevistas, muy importante también acompañarlos durante la búsqueda de empleo. Entonces, la búsqueda de networking pues requiere de una mentalidad, ¿no? Una mentalidad ganadora, persistente, saber asumir los no, saber asumir cuando nos ignoran, nos dejan en visto. Hay que ser disciplinados para hacer networking con los tomadores de decisiones, con las personas en las cuales yo quiero buscar empleo. Y hay que tener fe, es decir, básicamente es creer en lo que aún no se ve, aún no se ve. Lo que pasa es que estas acciones de networking
es como si estuviéramos en el campo, ¿no? Siempre estamos sembrando, sembrando, sembrando. Lo que no sabemos en este caso, a diferencia pues de obviamente un agricultor, el agricultor sabe en qué época del año va a generar la cosecha. En este caso, en networking, no sabemos exactamente el día y la hora en que pues, se va a empezar a generar los frutos. Pero yo les aseguro por experiencia personal y con los clientes que asesoramos, que si empezamos a sembrar y ser persistentes constantemente con comunicación, vamos a lograr, por supuesto, un mejor empleo. Es decir, que el mejor empleo sea consecuencia de estos tres componentes, de pensar proactivamente, en buscar siempre superarnos y afrontar pues los pequeños fracasos durante la búsqueda de empleo y trabajar constantemente en aquello que no se ve, pero tenemos la fe y la certeza que lo que estamos haciendo constantemente nos va a ayudar precisamente a buscar un mejor empleo a través de las redes, de la comunicación con nuestro entorno más inmediato. Básicamente es eso el espacio. Muchas gracias a las personas que se han quedado aquí acompañándonos en la mañana de hoy. No sé si alguien del público de pronto tenga alguna pregunta, alguna inquietud, con mucho gusto en este espacio yo les pueda responder. Muchas gracias. Perfecto, doctor Cristian, gracias por tremenda presentación. Bueno, igual vamos a ver si tenemos inquietudes del público. Recuerden simplemente dar clic al icono de la manito que se encuentra en la parte superior derecha de sus paneles de control. Ya como lo mencionó anteriormente el doctor Cristian, esta presentación será compartida con todos los asistentes. Igual tienen aquí los datos de contacto en caso de que tengan alguna inquietud fuera de línea. También, pues acá vamos a invitarlos, aprovechar e invitarlos para que nos acompañen a la próxima actividad. Y aquí la tenemos para el día de hoy. Aquí estamos. Y seguimos esperando si hay inquietudes en el público. Sin embargo, también les recuerdo sobre la evaluación que tenemos y les aparecerá en sus pantallas al finalizar esta actividad. Una vez la tengamos, ustedes tendrán esta actividad. Bueno, doctor Cristian, al parecer no tenemos preguntas por el momento. No sé si quiere dar una conclusión final sobre esa actividad del día de hoy. Gracias, Oscar, muy amable. Claro que sí, más que conclusión, es una invitación. Las personas que quieran hacer parte de nuestro networking, tanto en Telegram como en WhatsApp, me pueden escribir aquí a mi número 312-425-1751 y con mucho gusto los agregamos y les damos algunas recomendaciones ya personalizadas de cómo empezar a contactar precisamente con esos tomadores de decisiones, de invitaciones que hagan parte precisamente de nuestras comunidades de empleabilidad y se beneficien de esta interacción. Y nada, cualquier cosa en particular, aquí pues ya tienen mis datos de contacto, pueden ahí seguirme en LinkedIn. Yo constantemente pues genero contenido que está enlazado al mundo de la empleabilidad. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Muy amables. Buen día. Muchas gracias a usted, doctor Cristian, y recuerden inscribirse en la próxima actividad virtual, Overview Redes de Fibra Óptica, hoy a las 6:30 p.m. Bueno, no siendo más, les agradecemos su asistencia, doctor Cristian, una excelente mañana y hasta las horas de la tarde. Feliz día para todos.